Desde la Semana Ambiental Boyacense les damos una calurosa bienvenida al Foro Conflictos Socioambientales en los Páramos de Boyacá desde la mirada de los conflictos. Bueno, tenemos eh, como metodología inicialmente la presentación del foro, segundo punto, intervención de parte delegada de la JEP, enlace territorial Boyacá con Dinamarca. Tercero, desarrollo del foro. Durante el desarrollo tendremos 3 a 4 preguntas, las cuales serán dirigidas a los invitados especiales. Cada invitado tendrá la oportunidad de contestar con un tiempo máximo de 5 minutos. Durante cada ronda de preguntas, todos los invitados tendrán la oportunidad de realizar una réplica o intervención complementaria de máximo 1 minuto. Nota, cada pregunta irá dirigida a máximo 3 invitados especiales, lo que significa que por ronda de preguntas se irá rotando la participación. Bueno, como cuarto punto tenemos la participación del público, en donde leeremos los comentarios y preguntas dejadas por la audiencia del foro mediante la transmisión en vivo por la página de la Semana Ambiental Boyacense y por la página oficial del Banco de la República. Quinto, agradecimientos especiales. Bueno, sin más, presentamos a nuestros visitantes, Carlos Javier Varela, ingeniero ambiental de la UPTC, gestor cultural, se ha desempeñado en actividades de activismo ambiental y social. Su enfoque ha sido la protección de ecosistemas y asuntos del departamento. Javier, buenas tardes. Paula Vargas, miembro de la ASONARCA, Asociación Nacional de Campesinas José Antonio Galán Solo, y los pueblos, buenas tardes. Y damos también la bienvenida al doctor Nelson Andrés Montero Ramírez, abogado especialista de Derecho Administrativo, especialista en Derecho de Medio Ambiente, magíster en Derecho Administrativo. Actualmente ejerce en Colombia como litigante y asesor público en diversas entidades territoriales, integrante del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de acá, Corporación, en representación de las entidades no gubernamentales, integrante del Colegio Departamental de Planeación del Departamento de Boyacá, integrante del Comité Institucional de Educación Ambiental de Boyacá, y hoy consultor en el área ambiental, asesor en el área médica del Hospital Militar de San Rafael de Tunja, investigador, ponente en educación ambiental y docente catedrático de la Fundación Militar de Juan de Castellán de la Escuela Superior Administrativa Pública. Buenas tardes, Vanessa. Bueno, sin más preámbulo, como presentación del foro, queremos agradecer principalmente al Banco de la República por generar estos lazos que permiten fortalecer estos espacios ambientales, que permiten contribuir a la parte académica, a la parte social, participativa y ambiental dentro del marco de la Semana Ambiental Boyacense. Eh, Esperamos que estos lazos de confianza se sigan presentando para seguir construyendo una academia. Bueno, como invitados especiales tenemos la delegada de la Jurisdicción Especial de la Paz, el delegado académico, un líder social, la lideresa social, perdón, y un líder ambiental. Vamos a iniciar con una pregunta para ustedes. La primera va a ser, ¿considera que el territorio del departamento de Boyacá ha sido víctima del conflicto armado? Empecemos con Paula Vargas. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos ven a través de las diferentes redes que se están transmitiendo este espacio. También saludar a los compañeros que están acá al lado, a las personas que lo han organizado y a las personas que también han apoyado de alguna manera pues este escenario en la semana, en el marco de la Semana Ambiental. Frente a la pregunta, pues Boyacá no es ajeno a las dinámicas que ha vivido el país, las dinámicas que por más de 60 años han tenido que afrontar las distintas comunidades, en su mayoría las rurales, pero también en las ciudades que han tenido que vivir y padecer lo que ha sido la guerra. Podemos mencionar acá en Boyacá el enfrentamiento, por ejemplo, entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que dejó cientos y miles de víctimas en los distintos municipios del departamento. Incluso pues el Centro de Memoria Histórica tiene registros que desde el 58 al 2018 tienen 4.114 víctimas registradas en este momento, sin
pues, las personas que fueron desplazadas en los diferentes escenarios de conflicto que se han vivido y se han presentado en el departamento durante ese tiempo. Y pues mencionar que uno de los municipios pues que concentra la mayor cantidad o cifra de personas, digamos, víctimas, es el municipio de Puerto Boyacá. Y se hablan pues más de 1.000 personas desaparecidas que hasta el momento, pues como decía también acá la compañera de la JEP, pues han venido eh, en un ejercicio de búsqueda que pues no, a veces no son los resultados que se esperan, pero que hay unos avances en cuanto a la verdad que digamos las familiares y los familiares de estas personas pues esperan. También pues en las distintas provincias, en los diferentes, digamos, en las diferentes sistematizaciones también del centro de memoria, pues nos habla de municipios como Chita, como La Garanza Grande, como Pisba, como Paya, como Pajarito, en donde hay presencia de diferentes actores armados, en donde han afectado directamente también las comunidades, en donde también la fuerza pública pues ha sido responsable de los diferentes vejámenes que se han presentado allí en cuanto a amenazas, hostigamientos que incluso pues hoy perviven en muchos de los lugares y que los campesinos y campesinas han tenido que afrontar. En el departamento también se han documentado alrededor de 61 masacres, una de ellas pues digamos como la más reconocida y que aún se conmemora y se recuerda, la masacre del Páramo de la Sarna precisamente, en donde asesinaron a un grupo de personas que se movilizaban, campesinos y campesinas, de la ruta de Sogamoso hacia la Aranza Grande. Los detienen en la buseta, los bajan, asesinan a la mayoría, solamente eran 3 personas vivas, entre ellas 2 menores de edad y una señora ya de la tercera edad. Esta masacre la comete el paramilitarismo, eh, asociado directamente con las fuerzas militares y con la policía, como se ha evidenciado en los distintos registros, en los distintos testimonios. Precisamente creo que ya han hablado personas que estuvieron directamente involucradas en esta masacre, que pues se comete el 1 de diciembre del 2001. Y ya un poco más reciente, pues en cuanto al conflicto armado, pues la insurgencia, las diferentes insurgencias y grupos guerrilleros han hecho presencia acá en el departamento, por el norte de Boyacá, un poco por el oriente y también pues digamos la configuración del paramilitarismo en distintas zonas. Si recordamos hace poco precisamente salió un panfleto de las autodefensas gaitanistas en donde señalan a líderes sociales, en donde los amenazan del departamento de Casanare y del departamento de Boyacá también. Y eso es reciente, hace un par de meses. Eh, no podemos dejar pues también de lado que ahora esta violencia de unos años hacia acá se ha venido acrecentando precisamente por la presencia de multinacionales en los territorios, precisamente por la búsqueda de la exploración y la explotación de estos territorios, de garantizar la explotación de los bienes de la naturaleza para seguir enriqueciendo, digamos, a terratenientes, a dichas multinacionales, a las diferentes transnacionales. Entonces encontramos las explotaciones de carbón, de esmeraldas, encontramos las explotaciones del mineral de hierro, pero también, por otro lado, las grandes familias, digamos que se apoderan de la tierra y en esta disputa histórica que existe por la tierra, han venido cultivando y teniendo grandes extensiones de cultivo que perjudican pues, los distintos territorios y sus comunidades, como es el caso de la laguna de Tota y en otros páramos del departamento. Muchas gracias, Paula, por la intervención. Quiero recordarles a nuestros invitados que durante cada ronda de preguntas tienen una oportunidad de realizar réplica o intervención complementaria máximo 10 minutos y cada intervención de ustedes tiene un tiempo de 5 minutos. Bueno, seguimos con nuestro siguiente invitado. Bueno, agradecimiento a todas las organizadoras de la Semana Ambiental. Creo que hay un tema muy importante y ya las dos compañeras lo han referido. Los que hay que profundizar más es sobre un conflicto de un Estado que nace alrededor de 2 siglos. Ya siempre hemos permanecido en conflicto. Vivimos de la misma forma de cómo nace la República,
de cómo se genera esa gran batalla de la voluntad. Y a raíz de ahí, digamos, el sinnúmero, digamos, esos conflictos. Digamos entonces que de ahí traemos algo, nuestro contexto, comportamiento, forma de vivir y ese conflicto el día a día pues, está obviamente presente en nuestros territorios. Pues referirnos al departamento de Boyacá, ya viendo han dicho en zonas, digamos, tal vez que son un poco, digamos, estigmatizadas, referirlos con un tema de zonas estratégicas de conflicto. Pero diríamos que todas esas zonas estratégicas han generado, digamos, unas dinámicas de conflicto no presencial, digamos, en la utilización de armas y de utilización, digamos, de escenarios que le permitan, digamos, de una u otra manera identificarlos como tal, digamos. Todo esto desprende, digamos, corredores de miseria en las grandes ciudades, digamos, cuatro principales ciudades del departamento, lo que también genera otro tipo de conflicto, digamos. Es, digamos, la comunicación que ha tenido que generar todas las personas que han estado ubicadas en zonas, digamos, que de una u otra manera se han ubicado en los últimos 50 años, en zonas como rojas que se han ido. Digamos que ahí deberíamos precisar entonces que este conflicto de la migración que nos ha llevado, digamos, de una u otra manera a generar desigualdad social, generar, digamos, la inequidad social que tanto pues, observamos en nuestras ciudades urbanas que en el departamento de Boyacá. Digamos también que el conflicto quizás más importante de nuestro departamento, desde el punto de vista de mi percepción, está en la inadecuada tenencia de tierra. Porque ahí hay un conflicto que, sin duda alguna, a nivel de todos los departamentos de Colombia, digamos que realza en gran importancia y es el sentido de poder no tener una tenencia real de la propiedad de nuestros productores y productoras agropecuarias, ¿cierto? Digamos que el territorio del departamento lleva un 70% con predios que tienen falsa tradición, que sin duda alguna, pues, digamos, genera una de las grandes, digamos, uno de los grandes vacíos frente al arraigo de nuestra población campesina y es su terruño, el lugar donde ejercen sus actividades agrícolas, pecuarias, actividades comerciales, que muchos, pues, obviamente, que tenemos estas ascendencias, pues, que allí nos identificamos. Entonces, digamos que en esencia ese conflicto, digamos, beligerante, que tanto ya pues, lo han ocupado los compañeros de guerra, yo le apunto un tercer conflicto que debe ser ese conflicto, digamos, también en parte de esa irresponsabilidad del Estado frente a esa necesidad de ir a acudir, digamos, a atender a estas poblaciones en condiciones de ventaja. Dado esto, digamos que ya lo han apuntado y es algo que ha venido cogiendo fuerza en los últimos años y es el tema de los conflictos ambientales. Estos conflictos ambientales ya no se generan en principio simplemente, digamos, la explotación meramente de los recursos naturales, sino también viene ya en el tema de abastecimiento de los mismos recursos naturales. Ya lo estamos percibiendo desde el punto de vista de los bienes y servicios ambientales entendidos como el agua potable, entendidos como la disposición de residuos sólidos, entendidos como la disposición o el tratamiento de las respectivas aguas residuales. Digamos, esto ya está empezando a generar un sinnúmero de conflictos. Entonces empieza los dos únicos rellenos sanitarios en el departamento ubicados en Pirguatumba y ubicado en Sogamoso. Empieza a generarse también unas tensiones frente al por qué, digamos, los habitantes del sector de la provincia centro, provincia de Sogamoso, tienen que asumir la carga de llevarse allí la disposición de estos residuos. Digamos que creo que el mayor elemento que hoy nos pone el manejo adecuado de los recursos naturales está basado en conflicto. Pero para concluir, estamos en un país que nace en conflicto, a lo largo de su historia ha generado conflictos, somos en parte, digamos, tenemos el chip del conflicto. Y muy seguramente, digamos, que hoy ya no va a ser solamente el tema del conflicto armado, de la paz, sino tendremos que pasar a un escenario de ese manejo adecuado, digamos, del conflicto con la naturaleza, conflicto con la administración de los recursos naturales, que creo que en gran parte, digamos, está dándonos una apertura, digamos, con una mirada un poco tibia, ¿cierto?, frente a las autoridades, frente al mismo Estado y frente a los actores sociales, digamos, no lo hemos puesto en una agenda que realmente deba tener, digamos, esa percepción. En conclusión, diríamos que nuestro país, nuestro departamento, rico en cantidades alarmantes en el sentido de, por ejemplo, de agua potable, de páramos, pero
Digamos, ¿para qué nos sirve tener tantos recursos naturales y hacer adecuados? Nos dijo. Agradecemos la participación del doctor Nelson Montero y continuamos con la participación de Carlos Varela. Muchas gracias. Primero, pues un saludo también al Banco de la República, que hace parte de la solución y pues hace también posible esta clase de espacios. Lo mismo la integración de los estudiantes de diferentes universidades, tanto públicas como privadas, las cuales pues invitan a esta semana de Ciencia, por la cual estamos todos aquí reunidos, asimismo por la cual se han realizado diferentes eventos. Entonces, en primera instancia, un agradecimiento a esta clase de espacios, un caluroso saludo pues a todos los que están escuchando esta charla. Y vale, pues como tal Boyacá, el marco de mi experiencia, más que todo ha sido de carácter cultural junto con las comunidades en diferentes partes del territorio del departamento, ¿no? Como bien lo mencionaba Pablo, en este momento estamos generando escuelas de paz en el occidente de Boyacá, intentando ahondar un poco en la historia del conflicto que hubo y pues como tal también dentro del proceso del postconflicto que hay en este momento en el marco del occidente de Boyacá, así mismo como en otras zonas del departamento, donde también hay páramos y donde también hay historia y donde también las comunidades han visto afectadas por estas mismas situaciones de conflicto, por estas mismas retóricas, estos mismos movimientos sociales y también la manera en cómo diferentes actores, tanto el gobierno como diferentes actores armados y demás, han infligido cierto daño en el territorio. Pues el territorio visto no solamente como una zona, o visto como un recurso natural, o visto como una comunidad de personas que están en un lugar, en un espacio como tal, sino también visto como las relaciones que hay de las mismas personas con sus mismos territorios, ¿no? Porque también esto se ha visto afectado. Como bien lo decía mi compañero, digamos que históricamente dentro del marco de la historia del país incluso, hemos vivido varios momentos de violencia y cada vez más se ha impulsado este tema de cómo el ser humano es salvaje, toda esta discusión acerca de si el ser humano en realidad es violento por naturaleza o no lo es. Y en el marco de esto, pues, existe la conquista española, eh, por el tema también de las mismas comunidades indígenas, de cómo entre ellas se atacaban en diferentes partes del territorio y de cómo estas dinámicas de violencia, bien sea por tierra, por recursos y demás, pues se han visto afectadas como un conflicto armado, ¿no? Viendo las cosas un poco más recientes, el territorio ha sido víctima de conflicto debido a que no solamente se vieron afectados cosas puntuales como las personas de glifosato, en el caso de algunas áreas con cultivos ilícitos y demás, el gobierno ha propuesto esta clase de erradicación, la cual pues no solamente afecta a estas plantas, sino a la gran biodiversidad y la gran masa biodiversa que está alrededor de estas masas naturales y pues que no solamente afecta directamente a los cultivos, sino que también afecta a las comunidades y afecta a sus recursos. Entonces, en estas dinámicas, las relaciones interpersonales y las relaciones que tienen y las conexiones de las comunidades con su historia, con su territorio, con la cultura que ellos transmiten o viven. En este momento podemos hablar de un legado campesino, que mis abuelos, en mi caso, por ejemplo, soy de Occidente, entonces mis abuelos vivieron todo el tema de la minería y los abuelos de ellos, los padres de ellos, vivieron antes de la minería, ¿no? Vivieron el espacio natural y todas sus ideologías, y pues mucho antes, en teoría, deberían estar también los indígenas y las personas que convivían con su territorio de manera espiritual y de manera cultural. Entonces, en medio de todas esas dinámicas, podemos llamar evolución, de desarrollo y también de conflictos violentos entre comunidades, y como ya lo mencionaba, de diferentes ejemplos que también mencionaban mis compañeros, pues también estas relaciones con la tierra, con este fenómeno de cómo vemos la tierra, ¿no? Visionariamente o actualmente, bajo un concepto capitalista, por ejemplo, se podría decir que el agua es un recurso económico,
bajo el derecho es un recurso que es innegable para todas las personas, pero aún así se nos cobra. Y pues como tal para las comunidades indígenas que parten de estos territorios, esta era parte también de la tierra, como un compañero más, una especie más, una amiga, una alianza, no un recurso, sino una forma de una amistad, un amor incluso hacia esa madre tierra, viéndola como un personaje, ¿no? Como la Pachamama podría ser un ejemplo. Entonces, estas relaciones también junto con la tierra se han visto afectadas y pues creo que también hacen parte de este proceso de conflicto armado en el territorio de Boyacá y pues no solamente en el territorio de Boyacá, sino también a nivel nacional. Entonces, esa sería una observación nada más. Bueno, agradecemos al ingeniero Carlos Varela por su intervención. Quisiera preguntarle a nuestros invitados si tienen alguna réplica o algún complemento. Recordemos que para esto tenemos un tiempo de 1 minuto. No, creo que Carlos ha tocado un tema muy importante y he escuchado el término campesino, ¿cierto? Y digamos que hoy nos lleva a reflexionar sobre realmente qué está sucediendo con esta población. Digamos, se le ha reconocido derechos y especial protección por parte de las Naciones Unidas a población campesina, pero digamos que hay una clasificación frente, digamos, cuál es el término de campesino versus algo que nosotros a veces trabajamos y es, por ejemplo, el tema de identificar a los productores y productoras agropecuarias. Digamos, creo que ahí hay un viraje muy importante y digamos que Carlos lo precisó muy bien y era poder identificar, digamos, esta población campesina, ¿cierto? De una u otra manera tiene unos entornos que van más allá de la actividad productiva que desarrollan y de esa actividad cultural, de ese arraigo por el territorio. Creo que eso va más allá a lo enfocado, digamos, a nuestras comunidades ancestrales. Pero agradecemos. También hay un poco para complementar lo que dice acá el compañero, y es que el Estado colombiano no suscribió ese reconocimiento al campesinado. Hoy el campesino y las campesinas no están reconocidos dentro de la institución. Una precisamente de las luchas de las asociaciones campesinas como Asonalca, como el Coordinador Nacional Agrario, es la lucha por el reconocimiento del campesinado. Eso por un lado. Y otra ahí chiquitica, y es que pues también las diferentes violencias, la pregunta pues se refería un poco más a los conflictos armados, pero la violencia estructural y el abandono por parte del Estado son los responsables del despojo, de la desnutrición y de la pobreza que existe en el departamento y en el país. Muchas gracias por estos complementos que nos direccionan nuestra primera pregunta. Ahora continuaremos con nuestra segunda pregunta. ¿Considera usted que los páramos han sido víctimas por los recursos naturales que allí se encuentran o por alguna otra razón? Sí, digamos que los páramos como tal han sido como bodegas de recursos y han sido puntos estratégicos que usan diferentes actores dentro del conflicto armado para, bien sea como tácticas de guerra o bien sea como puntos estratégicos para la recolección de recursos naturales, como ese bien preciado del agua, ¿no? Y un agua que, si bien microbiológicamente no puede ser cristalina y pura, pues es un agua que puede subsistir. Además de que estas zonas de páramo, al estar en las zonas altas, de diferentes escalas montañosas y ecosistemas montañosos, pues también pueden ofrecer de cierta manera cierto punto estratégico a nivel de táctica de guerra a diferentes frentes armados o a diferentes grupos que puedan ver como esa oportunidad allá, ¿no? Sin embargo, pues volvemos al tema del campesino y de cómo las poblaciones que vivían en estos territorios y en estas zonas, pues también son afectados. Entre tanto, hay destierro no solamente de su tierra, sino también de sus costumbres. Lo que también se mencionaba anteriormente acá por parte de mis compañeros, y es el hecho de que la persona del campo, al ser sacada de su territorio, sacada de su contexto, sacada de su cultura, pues tiene que enfrentarse a donde hayan oportunidades. Y estas oportunidades muchas veces, o en el ideológico, a veces de las comunidades, está vista hacia lo urbano, perdón, hacia las grandes urbes.
Es entonces donde vemos campesinos que han migrado hacia estos lugares y pues han perdido como tal ese arraigo hacia la tierra y pues como tal también se ha perdido un poco el significado de los espacios, ¿no? No solamente en zonas de páramo, porque las zonas de páramo, la concepción para los campesinos es de allá, de esa montaña, de esos frailejones, de ese ecosistema alto allá que se debe cuidar y donde posiblemente hayan venados, osos y demás, pues ese lugar, ese mágico bosque, por decirlo así, es el que me da el agua que le da a mi ganado y por el cual consumo yo también. Entonces, dentro de esa cosmogonía, al momento en que se da ese destierro por parte de diferentes actores, pues así también hechos violentos, por ejemplo, dentro de los cuales hemos trabajado antes de escuelas de paz y que de hecho queremos replicar. eh, Han habido talleres de poesía, de escritura creativa que hemos hecho con personas del territorio, víctimas del conflicto, sobre todo en la zona del occidente, Chiquinquirá, y también Duitama, Paipa, Sogamoso. Y dentro de uno de esos ejercicios, como para contar resumidamente, viene una señora y nos cuenta en un hermoso poema que por respeto a ella, pues no lo digo literalmente, sino solamente se los cuento. Ella cuenta que su esposo es un rompecabezas, porque un brazo lo encontró en una ciudad, posteriormente, después de 3, 5 años, otra parte de su cuerpo fue encontrada y poco a poco ella lo fue armando, simbólica o metafóricamente, o incluso literalmente, en su mente. Y como tal, ella lo único que quiere es reunirlo para darle descanso eterno a ese ser amado, ¿no? Entonces, ella, que de hecho vivía en Páramo, zona alta de Duitama, Páramo Pampa Súper. Entonces, ese significado del espacio de su casa que estaba en una zona de páramo, donde no realizaba actividades extremadamente contaminantes o tampoco de impacto ambiental gigantesco, sino de hecho ella se dedicaba a la cestería, pues esos espacios se van resignificando, así mismo como sus tradiciones. El hecho de que ella se haya enfrentado a estos casos de violencia, que fueron dentro del marco del conflicto armado y demás, pues poco a poco fueron cambiando su concepto del campo, de su hogar, de su trabajo, de su dignidad, de su familia, y pues por esta misma razón tuvo que migrar a las ciudades. Y al momento de migrar a las ciudades, como es el caso de esta señora y de muchas personas más, pues se va perdiendo esa cultura y esa identidad del campo. Además de, bueno, ya serían pretensiones de pronto más hacia la psicología y demás, pues esta persona se deprime porque no encuentra como tal un espacio donde querer sembrar algo. Recuerdo que esta señora nos comentaba que tiene un jardín inmenso en su casa, queriendo intentar imitar o transmitir la paz que le daba el campo y la paz que le daba sus jardines y sus bosques y la zona que ella cuidaba porque sabía que ese páramo le daba el agua. Entonces, tratando de imitar eso, tenía un montón de plantas de diferentes colores, olores, sabores, tipos, especies y demás, y pues todo eso en su casa, ¿no? Eh, de pronto ya volviendo un poco más a la pregunta, entonces pues estas dinámicas sí se ven un poco afectadas hacia los recursos que contienen los páramos, vistos por algunos actores como económicos, pero que aparte de ser vistos como algo económico, algo con valor, algo con un signo de peso frente, pues también tiene implicaciones culturales para las comunidades que viven allá, su historia y pues, Gracias, Carlos, Carlos Magna, por su intervención. Le damos paso al doctor Nelson Andrés Montero. Yo voy a tomar un minutico de réplica también. Doctora Paula Cañón. Quiero referirle, digamos, nuestro territorio sagrado, boyacense, cuenta con 11 complejos de páramo. Quiere hacer esa precisión más para los 35 o 36 son los existentes en Colombia, de los cuales 11 tenemos. De esos 36, 2 están sin delimitación. Ojo con ese término que más adelante lo vamos a utilizar. Digamos que está Pisba y está Santurbán, que están en efecto de términos de
consulta no previa, digamos, que no hay presente comunidades indígenas, sino existen consultas con las poblaciones. Término que habría que empezar a seguir trabajando y posiblemente va a tener evoluciones que vamos a poder, digamos, a futuro seguir forjando desde los diferentes sectores. Otra segunda precisión, digamos, que en nuestro querido territorio del departamento de Boyacá contamos con dos poblaciones indígenas reconocidas, están los Uba y están los Embera en el territorio de Boyacá, y tenemos está trabajando en su proceso de reconocimiento con los músicas de Tunja, algo cercano también es famoso, digamos, temas que de una u otra manera, digamos, contribuyen al diálogo que tenemos. Entonces, digamos que en ese escenario debo precisar que para poder identificar un tipo de conflicto y ser víctimas, digamos, estamos hablando de si los páramos son víctimas del conflicto armado en Colombia, diríamos que yo me vuelvo en segunda postura, tomo una posición un poco más salida del componente un poco del conflicto que siempre pues conocemos, digamos. Yo creería y haría una pregunta más a todos los compañeros de mesa y a todos los que nos siguen, y es, ¿acaso no es una forma de generar una afectación a los páramos cuando delimitamos los páramos sin convocar a quienes viven en ellos? Diríamos, ¿cómo yo pretendo? Yo debo dar un agradecimiento también al Banco de la República, porque gracias a él estamos ahí acá. Y digamos que en eso también debo sentarme en postura radical, y es esa manera del Estado de imponer, digamos, unas regulaciones a las formas de vivir. El páramo no se coincide solamente como el territorio, ¿cierto? Pero debe entenderse como todo ese componente de actores que están en él, ¿cierto? Y entonces, eh, miramos, por ejemplo, doctora Paula, el páramo cundiboyacense que está aquí cerquita, saliendo a Chivatá, Tierra Querida y en otros municipios, donde prohíben desarrollar cualquier tipo de actividad agrícola o pecuaria a las personas habitantes sobre una cuota identificada por personas que desde el escritorio identificaron que esa era la delimitación del páramo. O nos vamos allí por el páramo de Rabanal, o nos vamos por el páramo de sin número de los 11 que tenemos. Entonces, lo primero que uno dice, no es una forma de transgredir ese comportamiento real, oportuno y, digamos, de la esencia de la actividad que allí se desarrolla. Y lo digo tal vez identificando un sector como lo refería en el páramo cundiboyacense, porque encuentra uno los pobladores que han estado allí, que por décadas, generaciones han desarrollado esa actividad agrícola y pecuaria a lo largo de cientos años. Y le pareció al Estado referir, digamos, una delimitación donde impone una restricción. Digamos que aquí hay un tema de generar, digamos, una forma de conflictos, ¿cierto? Conflictos socioambientales, ¿cierto? Pero enfocarlos también, digamos, de optimizar, digamos, a ese complejo o a esas personas que hacen parte, digamos, de esos componentes estratégicos, ¿cierto? Y otra pregunta es, que les haría igualmente a todos, y es, ¿no es lógico que las personas de las ciudades estemos con el control del televisor, mirando las situaciones que pasan en un país, esperando que, digamos, el agua potable llegue a nuestras casas, sin tener por lo menos un grado de conciencia en qué es lo que pasa en esos páramos, que es donde de una u otra manera proviene el recurso hídrico, el cual necesitamos para nuestra vitalidad? Digamos que en ese escenario, digamos, pasamos a una injusticia en ese elemento que de una u otra manera han denominado el pago por servicio. Entonces ya van dos elementos donde estamos victimizando no solamente al páramo, sino generar, digamos, a todos los actores que allí viven. Gracias. Más el minuto, ¿no? Entonces, diríamos, nosotros logramos enfocar que la ley 1930, ley de páramos en Colombia, generaba esa posibilidad de afectar a todos aquellos sectores. Quería referir en un sentido, y en eso les voy a pedir que me regalen un segundo, y es poder identificar que nosotros fuimos a la Corte Constitucional a poder identificar que esa ley de páramos en su artículo 10 me estaba generando una forma de violencia a los productores y productoras de los páramos. Porque yo le puedo generar un impacto más enorme, y es retirar la población que está haciendo digamos, esas actividades por décadas. Pero ¿quiénes más que ellos son los que pueden saber cómo se comporta el páramo? ¿Cómo lo pueden conservar? ¿Cómo lo pueden proteger?
Digamos, sumado a esto, le pegamos a un tema muy importante y fue la consulta previa de las comunidades indígenas UAS, especialmente, y ya lo refería la doctora específicamente, con presencia en los municipios de Huicán de la Sierra y Cocuy, ¿cierto? Que tienen en dos cabildos, Bachira y Bocota, presencia en complejos de paro. Y le decíamos a la Corte que no era lógico que se pretendiera con una ley, ¿cierto?, generar una estructura de regulación de protección de los páramos, que finalmente lo que íbamos a ganar simplemente era un saludo a la bandera, con una norma como lo tenemos contemplado en la ley 1930. Sabiamente, nuestros queridos magistrados de la Corte Constitucional primero generan una ponderación de derechos, entonces la ponderación a la protección de los recursos naturales, pero por otro lado dejan de presente el tema de la consulta previa a las comunidades indígenas. Eso, digamos, hemos venido insistiendo que se incumplió, pero además de eso, algo que le quisimos poner nosotros de grado adicional allá en esa discusión de la Corte Constitucional era por qué no se le consultó a esas poblaciones que estaban en un grado, digamos, de protección especial como los productores o productoras agropecuarias, o llamémoslos poblaciones campesinas. La Corte se niega totalmente, cierra las puertas en decir que se van a pronunciar frente a la consulta que debe haberse generado a las comunidades campesinas. Y entonces, por otro lado, mediante fallos de tutela, el caso de Páramo de Pisdo y el caso de Santurbán, se cae y obligan esa delimitación a que sea concertada con esos pobladores de esas zonas. Entonces, digamos que yo creería que aquí existe, digamos, también una forma de violencia que de una u otra manera le está generando, digamos, un desplazamiento forzado, está generando tener territorios aislados, ¿cierto? Y algo quizás más importante, digamos, estamos quitando las personas que tienen la mayor capacidad de entendimiento del comportamiento de esos cultivos. Que de una u otra manera, digamos, una salida ha sido el pago por servicios ambientales y encontrar uno de los modelos en el país. El primer ejemplo lo traigamos al radar. Yo a veces discuto con las personas que defienden ese modelo y disculpen, ya voy a terminar. Digamos que el pago de servicios ambientales no solamente consiste en generar el pago de un salario mínimo a una familia, porque uno hacía cálculos matemáticos y esa familia pobladora rural, donde trabajan todos mancomunadamente hacia un propósito, pueden tener más que un salario mínimo. Y entonces decía, aquí lo que estamos generando es definitivamente un desplazamiento forzado. Y vamos a engrosar los corredores de miseria en las diferentes ciudades. Entonces, creería que existe una forma de violencia no solamente contemplada desde los actores, digamos que esos son acciones principales, pero digamos que también digamos, somos copartícipes en el esquema normativo, en la expedición de normas que no son coherentes en las realidades territoriales. Chévere. Le damos muchas gracias al doctor Nelson Andrés Montero. Seguimos con Paula Vargas. Gracias. Primero también hacer ahí una precisión pequeña y es que pues, la victimización, las víctimas, ¿cierto? Son referidas a las personas o grupos de personas, a los ecosistemas en general serían más afectaciones. Pero dichas afectaciones lo podemos entender o referir en los territorios, entendiéndolo como los habitantes, las personas que están en esos ecosistemas y la relación que existe. Esos ecosistemas y las diferentes comunidades, tanto rurales como urbanas, nos encontramos inmersos en medio de un sistema político, económico y social que responde al capitalismo, ¿cierto? Que es un sistema de explotación y dominación del hombre, que no contento con explotar la fuerza de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras en las ciudades, ha venido ampliando y cambiando sus modos de explotación, llegando al punto también de explotar los bienes de la naturaleza o como lo llaman los recursos de la naturaleza que se mencionan acá. Es por esto que, digamos, un Estado como el colombiano, a través de sus distintas políticas públicas, ha venido buscando beneficiar a los diferentes terratenientes, incluso a los narcotraficantes, y también pues a las grandes familias que habitan en este país, y que pues obviamente en el departamento también encontramos presencia de grandes gamonales que manejan grandes hectáreas de tierra, que incluso manejan grandes extensiones de ganado, no solo acá, sino en diferentes lugares, y que han venido expropiando y expulsando, desplazando a comunidades campesinas, que son las que hoy precisamente se encuentran en los páramos, porque uno a veces se pone a mirar y dice, bueno, los pobladores, los primeros pobladores, los indígenas, utilizaban los páramos en algunas temporadas, ¿cierto?,
para la casa, también incluso para ciertos cultivos, y hacían presencia en unos lugares específicos como los UBA, las dos, dos partes de las familias de la comunidad, que ya mencionaba pues acá el compañero. Pero también el campesinado, en esa misma violencia que se ha visto durante los últimos años, del 48 hacia acá, ha tenido que desplazarse a los páramos, buscar en dónde vivir, buscar en dónde subsistir, buscar qué sembrar para alimentar su familia. Incluso muchos de los pobladores que se encuentran en las llanuras tuvieron que atravesar los páramos para llegar a Casanare, para llegar a Arauca y colonizar esas tierras en donde, digamos, sus familias hoy perviven. Y esto lo digo también refiriéndome precisamente pues, a la ley de páramos, ¿no? Y todo el ejercicio que se viene haciendo, si no estoy mal, desde 2016, de delimitar los páramos del país sin consultar a las comunidades, sin consultar a los campesinos y sus familias que hacen presencia en estos territorios, que han sido los cuidadores de ellos. Claro, la ampliación de la frontera agrícola sucede y es claro, hay unas afectaciones también, pero no se pueden comparar las afectaciones que hace una persona o una familia o la población campesina con las afectaciones que hace la multinacional y la transnacional en los territorios. Y ese es un falso discurso que también pues, nos han querido vender, ¿cierto? Que siempre nos dicen, incluso con el mismo ejercicio de un papelito, se vota un papelito, no digo que esté bien votarlo, pero sí se compara con la explotación que hacen, no sé, en el Cerrejón, por ejemplo. Y todos estamos contaminando y creemos que nosotros con vernos como individuos, pues ya vamos a transformar esas dinámicas de explotación y pues realmente no es tan sencillo como pareciera. Otras formas de explotación y que han afectado directamente los territorios es, por ejemplo, el ecoturismo, ¿sí? Y se ve para el lado del Cocuy precisamente el paro que hicieron los SUBA con los campesinos, hay también campesinos de Azonalca, y en esa pugna que existe con los operadores turísticos, ¿cierto? En su mayoría privados, que explotan los territorios, que explotan las comunidades, que explotan sus conocimientos para enriquecerse y que finalmente lo único que le queda a esas comunidades pues es la destrucción de sus territorios. Y a quienes realmente beneficia o afecta este tipo de ecoturismo a través de sus operadores privados. Vemos consecuencias como la desaparición del glaciar, ¿cierto? La contaminación de fuentes hídricas, las afectaciones culturales y las afectaciones ancestrales. Y también ahora las nuevas formas de explotación, ¿cierto? Que mencionaba acá el compañero, que están relacionadas con la venta del agua, con embotellarla, bueno, continuar embotellándola, con la captura de carbono y la capacidad, digamos, de regenerar de estos ecosistemas y cómo esto se transa hoy y se vende en las distintas bolsas eh, de valores de distintos países. Como también hemos llegado al punto de permitir de alguna manera que en otros países se aumente la explotación, que acá a través de la venta de carbono saquemos las familias y garanticemos que exploten a otras personas y que ni siquiera hoy en día se sepa realmente cuántas personas habitan en estos territorios, qué propuestas hay y qué se va a hacer con ellos, cuáles son esas propuestas supuestamente de reconversión de actividades, cuando pues es claramente cierto que una familia pues necesita comer, necesita vivir y con garantizarle un lugar pues no va a conseguir realmente un trabajo, entendiendo que hoy, por ejemplo, en el país existen por lo menos 11 millones de personas que aguantan hambre y cerca de 29 personas que viven en la pobreza extrema. Y aún así, las políticas públicas siguen encaminadas a importar alimentos, a concentrar, digamos, los esfuerzos en la explotación de los territorios y a sacar a las comunidades de sus distintos lugares en donde habitan. Entonces, le damos muchas gracias a Paula Vargas. Bueno, cabe recordar que cada invitado tiene una intervención, una oportunidad de ganar un intervención de máximo un minuto. Pues rescatando un poco también lo que mencionaban mis compañeros, creo que hay dos casos importantes que mencionaré rápidamente. Y además de la identidad cultural como campesino, también están los, bueno, no quisiera decir productos, pero la palabra que tengo en este momento, pero obviamente no son productos, porque esto ya es un término muy económico, pero es la soberanía alimentaria y la soberanía alimentaria que tienen las comunidades con base en las semillas que ellos
autóctonamente producían en su territorio y que como tal hacen parte también de ese legado histórico que traen las comunidades ancestrales y que hacen parte de esta tierra. O sea, ni siquiera es algo que el ser humano trajo acá y lo cultivó y lo procesó y por eso es ancestral. No, de hecho, viene desde mucho antes de la propia existencia del ser humano, muy seguramente, desde la primera planta natural y demás. Entonces, pues también es algo para rescatar, ¿no? Como esa identidad de la semilla y de cómo diferentes semillas de cada territorio se han visto ahorita, pues, invisibilizadas, de hecho, mineralizadas también algunas pues muchas veces estas semillas pues no las podemos consumir ahorita y sus comunidades también han sido afectadas en ese sentido. Por otra parte, mencionar que la delimitación de páramos, tuve en su momento en el páramo de Tasco, de hecho, nos invitaron como comisión académica de parte del Programa de Ingeniería Ambiental de la UPTC para ser parte allá de esa delimitación de páramos basado en la cota de los 3.000 metros, lo cual pues fue un desacierto total, porque de hecho en este caso en concreto pusieron casi que a la comunidad en contra de nosotros porque supuestamente les vendieron la imagen de que nosotros estábamos de acuerdo con los carboneros y con esa delimitación tan sesgada, ¿no? Y asimismo, como no se está reconociendo a la población, se utiliza a los jóvenes estudiantes como carne de cañón en esas situaciones y asimismo también se desconoce también el páramo desde el concepto mismo académico, desde el concepto biológico como tal, se desconoce qué es un páramo realmente, ¿no? Que no lo da una cota, una altura, sino lo da de verdad unas condiciones muy específicas de biota, fauna, flora y de diferentes condiciones físico-químicas también, incluso climáticas, que hacen parte de ese componente de lo que podría definirse un páramo. Entonces, pues también precisar eso, que esos hechos de violencia también sean visto ahí, pese a que se quiera hacer ver que la academia está muy inmersa y que muchas veces algunas personas, jóvenes también, compañeros, pues se venden a esas situaciones y pues que esto no puede ser así porque también es otra forma de violencia. Gracias. No sé si de pronto exista otra réplica o complemento, ¿no? Recordar, la sentencia que hago referencia es la 369 del 2019, declara exequible la ley 1930 condicionada ahorita que para el desarrollo del montaje de los planes de manejo de estas áreas se tenga que generar consulta previa. Por ahora es algo que hemos venido cuestionando y criticando y es solamente donde hay presencia de las comunidades indígenas. Nosotros le apuntamos a que eso debe ir un poco más allá, por eso estamos en el proceso de acudir a la Corte Interamericana de Derechos. Gracias, muchas gracias. Bueno, queremos enviarle un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, a todos que están viendo nuestra transmisión desde la página Semana Ambiental Boyacense y desde la página del Banco de la República. Recordemos que este es un espacio desde la Semana Ambiental Boyacense con alianza del Banco de la República. Muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestra tercera pregunta y es, ¿considera que en los páramos afectados ha habido un proceso de reconciliación con el territorio y sus habitantes? Eh, bueno, voy a comenzar diciendo que las afectaciones en los distintos territorios de explotación, las que ya hemos mencionado, pues se mantienen, ¿cierto? El conflicto armado persiste en el país, de hecho, pues día a día se agudiza y se profundiza, que las FARC se hayan desmovilizado no representó ningún cambio en las condiciones sociales y económicas que atraviesan las comunidades en los distintos territorios y eso lo podemos evidenciar precisamente en estos días, en más de un mes de paro en los distintos territorios, en donde jóvenes, mujeres, trabajadores, trabajadoras, campesinos y campesinas no aguantaron más, salieron a las calles, se mantienen en las calles luchando, construyendo también una nueva posibilidad de propuesta de país, exigiendo condiciones de vida digna. El hambre no hace esperar, el hambre nos lleva a tomar decisiones y a mantenernos hoy en las calles y pues también un reconocimiento especial a todos y cada una de las personas que continúan movilizándose
en los diferentes territorios del país. También la más grande admiración y pues ojalá logremos, digamos, consolidar propuestas que logren transformaciones reales del país. Eso por un lado. Eh, Frente pues, a esos procesos, digamos, de reconciliación, pues como ya les lo dije, continúa pues la explotación también, pues si hablamos, no sé, de posconflicto, pero por ejemplo, si pensamos en el municipio del Espino, acá en Boyacá, aún persiste una base de las Fuerzas Armadas dentro de este territorio. Las fuerzas militares también siguen haciendo presencia en los diferentes lugares, hostigando, señalando a las distintas comunidades que viven y perviven en estos territorios. Sí se han venido construyendo propuestas que se construyen obviamente en las calles, que se construyen en las comunidades con la organización, que se luchan y se pelean a través de la movilización. Nosotros hemos venido construyendo propuestas de planes populares de manejo del territorio, que sería interesante pues que algún día los podamos revisar. También hemos venido avanzando en la construcción y hemos venido constituyendo territorios campesinos agroalimentarios en diferentes zonas del país. Ya tenemos en Arauca, tenemos en Nariño, tenemos en el Cauca. La idea es pensarnos este tipo de propuestas de saber quién mandata, quién ordena, quién define y decide qué se va a hacer en sus territorios, entendiendo nuevamente que pues el campesinado no es sujeto de consulta como si son los indígenas y como lo son las comunidades negras. También se han venido peleando pues cosas como la ampliación de los resguardos dentro de los diferentes comités que tenemos, por ejemplo, a Sonalca, que vamos a referir solamente al departamento de Boyacá. Hemos venido implementando nuevas prácticas de producción a través de la agroecología, a través de prácticas pues que nos permitan tener una mejor relación con los bienes de la naturaleza para pues, evitar precisamente la contaminación y dejar de un lado pues, estas prácticas que durante muchos años el mismo sistema nos vino inculcando, que nos entregaba los paquetes tecnológicos de qué sembrar, cómo sembrar, de las semillas certificadas. También venimos en un ejercicio de recuperación de semillas, pensándonos realmente en las propuestas de soberanía alimentaria, de superar el hambre, de seguirnos organizando, de seguir llamando a más personas a que hagan parte pues de los distintos procesos que se construyen y que buscan finalmente pues buscar una vida digna y mejorar las condiciones de todas y cada una de las personas pues que allí habitamos. Entonces, pues hablar de reconciliación es bastante complejo, ¿no? Digamos que si es tan difícil, tan complejo hacer un nivel personal de perdonar una ofensa, bueno, perdonar una ofensa, de generar de verdad un lazo de conciliación con una persona, nada más colocando un ejemplo en estos términos de la pandemia, donde las relaciones interpersonales son un poco más líquidas y sobre todo esta globalización, todo este tema actual, lo difícil que es perdonar o rescatar como ese lazo social que se tenía con alguien es tan difícil a nivel personal, pues digamos que a nivel comunitario, a nivel de territorio, pues es aún mucho más complejo, ¿no? Porque reúne diferentes mentalidades, diferentes actores y diferentes situaciones que, como bien lo mencionaba Paula, no se resuelven de la noche a la mañana y que de hecho muchas veces, sobre todo en el territorio de Boyacá, estas situaciones han sido invisibilizadas, han sido normalizadas pues como tal estas acciones y este modo de vida dentro del marco del conflicto y con esas heridas abiertas también se ha hecho como muy normal, ¿no? Bueno, que mi abuela sufrió tal o falleció de tal manera, la mataron, la asesinaron, o que como tal el bosque, el páramo lo quemaron, lo talaron en su momento, el río está contaminado porque lo regaron con glifosato ya que había un cultivo al lado, pues todas estas retóricas se han normalizado de cierta manera. Es como un reto, como lo mencionaban, y es un trabajo que se ha ido construyendo poco a poco, ¿sí? Eh, Sinceramente, no veo cuándo podamos llegar a esa reconciliación. Sinceramente me siento optimista en el hecho de que en algún momento se llegará, pero no puedo visibilizarlo, ¿sí? Porque es una situación muy compleja. Sin embargo, sí creo que hay muchas apuestas
de parte de jóvenes, como lo mencionaban también acá, escuelas de paz, diferentes proyectos, tanto culturales, artísticos, de diferentes índoles. Incluso este mismo espacio de la Semana Ambiental Boyacense son apuestas de jóvenes que brindan un espacio a hablar y a charlar, ¿no? Que si bien acá no podemos llegar con soluciones o con una reconciliación histórica de dos frentes que se llevaban peleando mucho tiempo, o de dos territorios, de dos barrios, de dos personas ni siquiera, pues sí la apuestan a intentar resolver en conjunto una problemática que nos abarca a todos y que de una u otra manera es como muy personal, es también parte de esa esencia boyacense, pese a que nosotros lo podemos negar. O con un claro ejemplo, en el caso de Chiquinquirá y su comportamiento con el occidente. Chiquinquirá es la capital de Occidente y es la puerta de Occidente como tal, pero Chiquinquirá en el marco del conflicto, digamos que no tuvo como mucha presencia o mucho malestar en esa situación. Vivió como en una época de un imaginario allá en otro mundo, en otro país, donde no pasaba nada, donde la Virgen de Chiquinquirá protegía a todos y donde de hecho las personas que fueron víctimas de todos esos procesos en el occidente interno, por mencionarlo así, migraron a Chiquinquirá buscando esa paz, dentro del marco de la Virgen o dentro del marco de ese imaginario de que en Chiquinquirá no pasaba nada, pues eso, ¿no? También eh, ya se enajenó un poco de esa situación y sí se benefició del mercado de las esmeraldas y de diferentes productos que venían no solamente del conflicto armado, sino también de esta retórica de lo que hoy es el imaginario del occidente, en lugar de las minas, donde sale mucha plata, de donde existe esta concepción de el sueño de ser el narco esmeraldero rico millonario. Entonces, también es eso, ¿no? Asimismo, como nosotros, pobladores del departamento de Boyacá, que no nos hemos visto inmersos, al menos por ahora, en una burbuja de privilegios de este conflicto armado, pues sí debemos irnos construyendo poco a poco para hacernos parte de este proceso. Y nada, pues creo que acabaré mi intervención. Paso más. Gracias. Muchas gracias y por fin intervención del doctor. Gracias, yo debo reconocer esta puesta en escena del posconflicto debe fundarse en gran parte en los jóvenes, ¿no? Recuerdo a dos grandes compañeros de vida del colegio, en posiciones muy importantes y aún se consideran jóvenes. Pretenden modificar la ley de la juventud y seguir participando. Y eso es algo que queda listo, ¿no? Digamos que voy a referir el tema del posconflicto desde el punto de vista del escenario ambiental. Diría que es una dinámica del páramo de Picagua-Lavapacha, que tiene diferentes provincias, el Marque, el Mérida, vamos en gran parte su famoso. Digamos que podría decir que en gran parte uno de los impactos positivos dentro de post-conflicto podría ser la capacidad institucional que se ha ido generando desde esas organizaciones eh, sin ánimo de lucro, las también organizaciones comunitarias de base. Y es allí donde, digamos, se está generando polos de desarrollo. Entonces, tal vez Carlos en algún momento cuestionaba el inadecuado manejo del ecoturismo, ¿cierto? Que diría que allí en estas zonas, digamos, centrémonos más en la provincia de Lengua, donde está generando, digamos, un crecimiento, digamos, un poco acelerado en el escenario del ecoturismo y uno encuentra que es allí, digamos, quizás donde es la apuesta de esa reconciliación. Encuentra uno también unos actores regionales, unos actores departamentales y nacionales en la apuesta en ese gran desarrollo. Digamos que ahí yo veo que existe en territorio un gran avance en lo que puede ser, eh, digamos, esa reconciliación. Diríamos entonces algo quizás muy importante y es, para que pueda existir, como lo decía la doctora Paula Cañón, digamos, hay un escenario muy importante y está en cómo poder estructurar, digamos, unas fuentes de avance hacia consolidar, digamos, esa paz.
En primer lugar, diríamos, existen los planes de desarrollo, digamos, ahí tal vez yo no comparto las posturas de lo que ha sido la política de la JEP, ¿cierto? O la estructuración de la JEP y es hablar de unos planes estratégicos especiales. Y, pues digamos, tienen una fundamentación, pero digamos que eso debería ir articulado con todos los escenarios de la planificación, digamos, de los territorios. Entonces, en esencia, digamos que acudo al llamado que hace esta provincia en un sentido estratégico y es para hablar de paz, para hablar de posconflicto, tenemos que hablar de sostenibilidad financiera tanto de las entidades territoriales como de los diferentes sectores donde estamos. Y entonces, en principio, uno decía, bueno, cuando uno está en una clase plana de presupuesto público, lo primero que dice son fuentes de ingresos, ¿cierto? Y el gasto público y se apunta a unos sistemas generales de participaciones y ingresos corrientes de libre destinación y mira los municipios que en gran mayoría de los 123, doctora Pablo, que me refería, pues están en sexta categoría. Y estos recursos de libre inversión son agotados. Entonces, lo primero que uno genera como en ese quehacer, digamos, de poner en marcha esa actividad de posconflicto, es poder jalonar estrategias que nos permitan, por lo menos, incrementar esos recursos de libre inversión que se generan, digamos, de una manera autónoma. Y entonces hemos visto de manera específica que allí, en el tema del ecoturismo, ¿cierto? Y en algo que tú hablabas, Carlos, y es el tema del negocio de los bonos de carbono, ¿cierto? Le decíamos, apúntenle que ahí pueden existir elementos estratégicos que nos pueden generar una forma de financiación de políticas públicas. Porque si bien es cierto, tenemos una jurisdicción especial para la paz, tiene una financiación, ¿cierto? Y lo decían algunos compañeros ahorita, y es, digamos, la gente espera beneficios, pero aquí no solamente la reconciliación se genera con todo medio, sino cómo podemos interactuar, y tú lo decías, Paula, también, en un sentido, y es cómo podemos utilizar estrategias de esa política de seguridad alimentaria en otra escala que permita evitar los intermediarios, que permita la utilización de semillas autóctonas, ¿cierto? Y que de una u otra manera, digamos, eso se ha cercenado, digamos, con la evolución de las políticas públicas. Entonces, uno de los retos que uno planteaba en esa zona era cómo plantean ustedes poder generar, digamos, una dinámica positiva, aumentar esos recursos de las entidades territoriales. Y entonces salían cuentos muy importantes como el poder estructurar un impuesto a esas actividades turísticas, poder prestar unos servicios turísticos adecuados sin sobresaturar, digamos, esos escenarios y esos ecosistemas. Y empieza uno a decir, venga, aquí hay algo que está generando dinámicas muy atractivas. Digamos que, en esencia, creería que el posconflicto debe estructurarse en una base de la participación de todos los actores, que permita de una u otra manera dejarlo para siempre, no solamente como un elemento transitorio, que tal vez es lo que sucede. Porque dirían entonces en esa zona, y es qué pasaría después de que el cuento de la paz, ¿cierto? Que se escucha de algunos sectores, o el término de la aplicación de la justicia especial para la paz, se vaya. Nos quedamos con toda la estructura montada y no podríamos apuntar desde allá. Entonces, digamos que una de las apuestas más importantes en ese esquema de reconciliación está y que nos apropiemos y queremos con esas estructuras. Pues yo creería que, para concluir, el tema del ecoturismo, el aviturismo y en escenarios, digamos, puestas de esos servicios ambientales, esos servicios ecosistémicos, sean los que nos van a permitir tener una fuente de financiamiento. Yo quiero decir, en conclusión, digamos, los presupuestos públicos en Colombia se fundamentan en gran parte, digamos, en actividades de lo que corresponde extracción. Y digamos que ahí está uno de los problemas. Porque para cuestionar, digamos, estaríamos siempre diciendo eso, señalando. Pero creo yo que hay que proponer otros mecanismos. Muchas gracias. Bueno, quisiera saber si existe algún complemento o alguna réplica. Bueno, Serían como dos cosas, las cosas ya para cerrar. Una, que nosotros no, como proceso, como organización, no hablamos de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria, que son dos cosas muy distintas. La otra, pues, reconocer obviamente el ejercicio que ha venido haciendo la JEP en cuanto a la verdad y la reparación de las víctimas y sus familias, que es difícil, pero sin embargo, pues hay unos avances significativos. Y esto lo digo para luego
no se malentienda lo que voy a decir a continuación, y es que hablar de paz va más allá de eso, y hablar de paz va más allá de pensarse la reconciliación, pensarlo como un cambio de chip, porque es que si así se solucionara, pues, ojalá, ¿cierto? Sería fácil que yo me pensara como cuando uno pelea con el novio, no, ya se mejora y ya las cosas se solucionan, pero eso no, o sea, eso no es así. Llevamos décadas de conflicto, como ya lo decía, se han venido agudizando y el país lo está evidenciando, y si no hay transformaciones reales de cómo se está explotando, de cómo se está muriendo la gente de hambre, de qué vamos a hacer, pues no vamos a hablar de paz, ¿sí? Claro, la idea es hablar de paz con justicia social, pero mientras no existan esas transformaciones, pues difícilmente va a suceder. Y es un poco, digamos, pues lo tomo como tal vez caricaturizar ese tipo de cosas hablando pues de que simplemente sea un cambio de chip y ya. Y esto no va a pasar porque la tierra sigue en manos de unas pocas personas. Más del 70% de la tierra en el país, de tierras productivas, de tierras en todos los lados, está en manos de apenas el 3% de la población. Y si realmente no existe una redistribución, una reforma agraria integral y popular que garantice tierra para que la gente siembre, para que la gente coma, para que la gente trabaje, pues difícilmente lo vamos a conseguir. Entonces ahí la pregunta también sería para las personas que nos están siguiendo este espacio, para los compañeros y los que están organizando, es cómo nos estamos realmente pensando el territorio, cómo hacemos para avanzar en esas relaciones entre los bienes de la naturaleza, el hombre, pero también entre las organizaciones y las diferentes personas que vienen haciendo esfuerzos, pues uno para visibilizar las problemáticas y dos, también para construir propuestas para ir avanzando pues en esos cambios necesarios que se necesitan. Y decir que pues la lucha por la tierra continúa vigente y que día a día pues son más personas las que se vienen y nos venimos organizando, pensando en las propuestas pues que transformen nuestra realidad. Sí, pues algo también que traía a colación, ya que se mencionaba el actual paro nacional, y es el hecho de cómo estas dinámicas que vivían las poblaciones rurales, las poblaciones alejadas, donde el gobierno llega y donde muchas veces ocurren muchas cosas que no tienen importancia a veces para el Estado ni para los medios de comunicación tradicionales, y es estas dinámicas que suceden en los ríos, como el imaginario de los ríos también, por ejemplo, el río Minero, en la época de la violencia y la guerra verde en el occidente de Boyacá, y se desaparecían cuerpos, se desaparecían pruebas, se desaparecían historias, personas, vidas y demás, pues también ahorita se han repetido esas dinámicas, quizá por los mismos actores que en su momento fueron también pues parte de estos hechos de violencia y que fueron a parar a los ríos. Pues como también esta concepción acerca de los ríos ha ido cambiando a través del tiempo, como para llegar a una verdadera reconciliación, en este caso, por ejemplo, con los cuerpos de agua, pues habría que también pensar qué tipo de accionar generan estos actores históricamente. Ahorita en el marco del paro también aparecen muchachos, personas que por estarse luchando los derechos humanos, los derechos de la población colombiana, y no solamente una lucha por, por cambiar una reforma, sino también una lucha por la dignidad del colombiano como tal, pues ha terminado en estos ríos, ha terminado repitiéndose esta histórica y cíclica situación de desaparición de personas y desaparición de pensamientos diferentes, de ganas de cambio. Pues el hecho de que eso se evidencie gracias al paro nacional es una forma de ver cómo los territorios han sufrido durante tanto tiempo, a veces en silencio, a veces callados a las malas. Pues el hecho de que eso se esté presentando ahorita y sea de conocimiento común por parte de medios alternativos, pues es muy válido y pues también hace parte de este marco que estamos hablando. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Con la programación que tenemos estipulada, vamos a tener participación en público, unas preguntas que ellos mismos nos han enviado, dirigida a cada uno de ustedes. Iniciamos con una pregunta por el doctor Nelson. Dice, ¿cómo crees sería posible una participación de las víctimas con la legislación de
los páramos. Bueno, digamos que yo sueño con un elemento fundamental y es construir herramientas jurídicas consensuadas que apliquen a realidades coherentes. Digamos que los páramos Colombia, digamos, tienen, el mundo entero tiene una función ecológica estratégica. Creo yo que el reto del Estado está en poder, digamos, dar dinámicas positivas, como por ejemplo, en algún momento se planteaba la necesidad de establecer una forma de financiación para todas aquellas personas que se dediquen a la protección de los páramos en Colombia. Digamos que no es justo que nuestra factura nos llega cheque estratégico y lo decía Carlos, y nos cogen el agua, pero, y en práctica lo que las empresas de servicios públicos dicen es, nosotros no cobramos el agua, cobramos la infraestructura para poder llevar el agua y la potabilización. Pero diríamos, ¿cómo en ese sistema y en ese modelo de pago de servicios públicos podría generar un componente sumado a esa factura, se generara un valor agregado para que los ciudadanos, las personas que hacemos uso de ese recurso hídrico, pudiéramos compensar a aquellas personas que están allá, como le decía, como por qué tendrían que las personas pobladoras de páramo tener la obligación de protegernos algo que nos va a beneficiar a nosotros. ¿Quién dijo? ¿Cierto? ¿Quién les impuso esa obligatoriedad? ¿Cierto? Y nosotros lo asumimos así, estamos en, como lo decían, con ese chip de plantear que esa es la situación, debe estar así. Nosotros estamos en un estado de confort y allá. Entonces creería que debería existir un elemento muy importante y es el diseño de estrategias puras de pago por servicios ambientales ecuánimes con la función que está desempeñando los páramos en el escenario, digamos, de dotarnos de el recurso hídrico en la ciudad. Creo que el pago por servicios ambientales, reitero, no ha sido desarrollado. Yo no comparto la convicción de poder generar el pago de un salario mínimo a una familia que vive en páramo, que no se coincide. Muy seguramente las víctimas tienen que estar enfocadas, digamos, en aquellas que viven en páramo a ser respetadas y que allí se les respete su derecho a estar allá, o muchas que salieron de esas zonas desplazadas regresen a esas zonas a hacer lo que siempre hacían, ¿cierto? Vivir felices, ser tranquilos. Digamos nosotros desde las ciudades debemos tener la responsabilidad de generar ese pago que ellos, digamos, están esperando. Seguramente las víctimas, digamos, que ya definitivamente no pueden regresar o no están en estas condiciones, pues tendríamos que empezar a enfocar, digamos, estrategias que bajo ese modelo, yo quiero dar una cifra un poco clara y me gusta darlas como ejemplos académicos y es, hacíamos reflexión en esas clases de presupuestos públicos, de cuál es el rubro que menos se afecta en Colombia en los presupuestos de las entidades territoriales y lo llevan al 1% que ordena el artículo 111 de la ley 99-93 que hace referencia a todo aquello que se compensa para la compra, ¿cierto? Y el pago por servicios ambientales. Y entonces no pudieron comprar cabellos porque ya no hay más dónde, porque no hay legalizado. Y entonces esos recursos, por muchas vigencias, ahí están. Y no han podido desarrollar estrategias que permitan darnos un real modelo de pago por servicios. Entonces creo que ahí está la salida. Creo que ese modelo debe permitir una dinámica positiva en el apalancamiento a ese postconflicto que pues referíamos y con un financiamiento, digamos, que de una u otra manera le pueda permitir, digamos, no solamente la compra de predios, no solamente el aislamiento, no solamente la recuperación activa o pasiva, sino la incorporación del recurso humano que es fundamental para este sector. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta que nos hace César Díaz es para el ingeniero Carlos Varela. Esta pregunta dice, ¿considera usted la educación ambiental como una herramienta remediadora de conflictos? ¿Realmente esto es eficaz? Vale, digamos que el tema de la educación ambiental luego tendría un conflicto ahí y es que a veces la educación ambiental está muy enfocada como el niño tiene que botar la basura en tal lugar y ya está. O el niño no tiene que botar basura. O no solamente el niño, también el adulto. El adulto tiene que botar
los residuos que no son aprovechables en la bolsa negra, los que son aprovechables en la bolsa azul y los que son orgánicos en la bolsa verde, ¿sí? Entonces, digamos que creería que en ese concepto, o al menos de la educación ambiental que me han enseñado a la fecha, y la cual pues de cierta manera he analizado académicamente, pensaría que le hace falta ser un poco más abierta, más expandir sus horizontes un poco más, tomar en cuenta este tema social, el tema de cómo también la educación ambiental del respeto hacia los animales y hacia la fauna y la flora de todos los espacios naturales, no solamente de los páramos o de los parques nacionales naturales, sino también, no sé, el ratón que uno ve en el campo, el animal, la zarigüeya, por ejemplo, que en las zonas de campo las maltratan y demás, pues creo que también tiene que abarcar eso, ¿no? Dentro de las aulas, tanto universitarias como de colegios y demás, tendrían que afrontar esta situación, como ahondar, expandirse y pues también ayudar a compensar un poco todo este pragmatismo, todas estas ideas que tenemos, concepciones sobre algunos animales y sobre algunas plantas por diferentes tradiciones, o por ejemplo, en el caso de la fucha es porque el animal es, la consideración es el mundo como tal. Entonces, creería que para que de verdad fueran eficaces en un entorno de reconciliación, en un entorno de posconflicto y demás, tendrían que abarcar pensamientos aún más grandes, empoderar a las personas del conocimiento y de las situaciones, de las violencias que se han vivido en el campo y en los ecosistemas de páramo y en otros complejos ecosistemas alrededor del país, incluso del mundo. Entonces, pensaría que es eso. Si la educación ambiental amplía sus horizontes, incluye alternativas sociales y también implementa concepciones aún más grandes hacia más especies y hacia ecosistemas que podrían realmente ser eficaz. Eso. Muchas gracias por tu respuesta. La siguiente es para nuestra invitada Paula Vargas. Esta pregunta está formulada así. ¿Cómo considera que se debería contrarrestar la situación de asesinatos a líderes ambientales? Ya que cada vez son nosotros como jóvenes ambientalistas corremos ese riesgo mucho. Bueno, como lo infiere la misma pregunta, el asesinato a líderes ambientales, a líderes comunales y a líderes sociales ha venido aumentando en los últimos años, inclusive pues después de la firma del acuerdo se registra el mayor número de casos que se han presentado, también de masacres, de personas que se piensan en defender el territorio, de construir nuevas propuestas. El Estado principalmente es el responsable de estos asesinatos, ya sea por omisión, es su responsabilidad también generar, digamos, el cuidado de estos líderes, pero como evidentemente no lo venía haciendo, las mismas organizaciones sociales han venido y hemos venido construyendo diferentes alternativas de cuidado comunitario, incluso pues en tiempos de COVID, cuidado de salud, pero también de cuidado frente a los diferentes actores que amenazan a cada una de las personas que se encuentran allí. Por ejemplo, para el caso de muchas organizaciones campesinas del Coordinador Nacional Agrario, se han venido creando las guardias campesinas, las guardias ambientales, existe la guardia cimarrón, existe la guardia indígena, que son formas de organización dentro de los procesos para defender los territorios, pero para también defender las personas. Y otra manera también es pues visibilizar el ejercicio que se hace en los territorios, que se hace con las comunidades, buscar esa relación, nuevamente pues lo reitero, con organizaciones de derechos humanos, pero también organizaciones de los diferentes sectores para tejer pues esos lazos comunitarios, esas diferentes formas de acompañarnos y continuar pues digamos también en la lucha y en la defensa de la vida y de los territorios. Finalmente, tenemos una última pregunta para el doctor Nelson Montero, que es la siguiente. ¿Cómo se plantea la expansión de los territorios ecosistemas de páramo y cuál sería el futuro legal para protegerlos? Pero digamos que, en primer lugar, la misma ley 1930 y contempla los planes de manejo de recursos.
ecosistemas estratégicos. Estos ecosistemas estratégicos también tienen, digamos, una área contigua, digamos, al área de limitación, que son las áreas de amortiguación. Esas áreas de amortiguación, digamos, que tienen unos comportamientos, unos manejos específicos, y digamos que allí legalmente debería enfocarse, digamos, a regularse ese mecanismo de cómo desarrollar, digamos, las zonas de amortiguación para poder, digamos, permitir crecer esas zonas. Y creo que también debe enfocarse no solamente el escenario regulatorio en las precisiones de normas ambientales, digamos. De hecho, Colombia es quizás uno de los países que después de la expedición de la Constitución de 1991 no ha actualizado sus códigos de recursos naturales. ¿Cierto? Lo traemos a colación, decreto ley 2811, 74, que pues, digamos, es alguna está en mora de ser actualizado. ¿Sí? Entonces, el primer escenario diríamos que nos vamos con un marco normativo que nos permita incorporar y dar un adecuado manejo a esas áreas de amortiguación que le permitan ser, digamos, la recuperación de esos ecosistemas que en algún momento, digamos, eh, le pertenecían al mismo. En segundo lugar, digamos que viene un marco jurídico articulado, digamos, Colombia carece de un eje fundamental, algo así como tenemos jurisdicción especial para la paz. Nosotros lo hemos planteado desde otra ubicación y es por qué no tenemos una jurisdicción especial ambiental. Chile tiene esa jurisdicción especial ambiental, ¿cierto? Y hoy le dejamos los conflictos ambientales en parte de las corporaciones autónomas, autoridades ambientales, ¿cierto? Las diferentes opciones, digamos, judiciales en Colombia tienen algunos acercamientos o nociones a dejar oficinas para resolver conflictos ambientales. Pero ahí llegamos, ¿no? Digamos que es necesario, digamos, en un país tan, digamos, el segundo el mayor biodiverso del mundo, ¿cierto? Tenemos por sus dos océanos afluentes de aguas saladas, pero además de eso tenemos una riqueza fundamental en temas de recursos y no la sabemos administrar, ¿cierto? Entonces, digamos que allí debe generarse una dinámica para la articulación de una jurisdicción, digamos, que permita no enfocarse solamente en los marcos normativos y legales, sino debe tener una interpretación del enfoque, digamos, técnico. O sea, el Tribunal Ambiental chileno no maneja solamente profesionales del área del derecho, sino trae allí a las discusiones ingenieros ambientales, ingenieros agrónomos que seguramente dan una dinámica de una lectura real y completa. Hoy la gran mayoría de los problemas ambientales o de los conflictos ambientales que llegan a nuestro, digamos, escenario de la jurisdicción del organismo administrativo, que es el Consejo de Estado, ¿cierto? Se enfoca en el sentido de no poder determinar o identificar un daño porque no existe una línea base. Y hasta ahí llegó pared de comunicación. Entonces, digamos que debe tenerse un esfuerzo enorme. Digamos que estamos en deuda en poder generar una dinámica estructural de qué es lo que queremos. Podemos ser ambientalistas, podemos tener la mejor constitución ambiental de Latinoamérica. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Si realmente, digamos, no somos operativos en el territorio. Entonces, digamos que creo que esa constitución ambiental con ese título tan especial que tiene, le hace falta un complemento. Ese complemento de la jurisdicción especial ambiental. Para, digamos, ya definir, digamos, la pregunta clara y es, ¿qué componente es el que no permite avanzar el escenario propio de, digamos, la recuperación de las zonas estratégicas o zonas de amortiguación? Pues elementos lógicos como la tenencia de la propiedad, ya lo he dicho. Identificamos, por ejemplo, todo lo que ha pasado en las quinchas. Vámonos a esa discusión sobre que lo maneja muy claramente el territorio. Gente que está incluida, está viviendo porque tienen la presunción de esa posesión, pero no puede el Estado comprar, porque no es tan legal. Pero el Estado tampoco le puede adjudicar porque ya hay una restricción para poder adjudicar. Pero, ¿qué hacemos? No me lo permite el marco normativo, pero no hay otra figura para poder reconocerlo como una persona y un elemento que compone ese escenario de ese ecosistema estratégico. Creería que sí. Pero digamos que
El marco jurídico nos lleva a unas limitantes, no quiero entrar en conflictos ya de esa índole, porque digamos que de todas maneras, digamos, desde la concepción positivista hay que darle estricto cumplimiento a la norma. Pero digamos que allí sí hay unos vacíos que, digamos, en gran parte se encuentran. En todos esos páramos 11 que nos corresponden en el departamento se ha hecho una restricción a esas circunstancias. Pero finalmente todavía aún están allá aquellas personas que gozan de presunciones y no se van a ir tampoco, ¿cierto? Y entonces aquí viene un juego muy importante que nosotros hemos llamado, bueno, ¿y por qué no ponemos al particular, al que está generando una actividad en un escenario de licenciamiento, con las compensaciones a generar esos, digamos, compensaciones, pagos, remuneraciones para poderlos sacar de ahí? Digamos que también han sido cortos en la aplicación. Entonces creería que hay por regular muchísimo en el tema ambiental. Digamos que ojalá ese título de constitución ambiental es constitución ecológica, diría el maestro Amaya, Darío Amaya, que es muy importante entonces que le demos un complemento. No estaríamos ahí simplemente con el buen título y lo demás quedaría ahí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Los queremos realmente es ver cómo podemos construir a partir de diferentes conocimientos, de diferentes perspectivas. Los invitamos a seguir las actividades de la Semana Ambiental Boyacense. Realmente esto ha sido un proceso de construcción académica y personal para cada uno. No siendo más, les queremos dar una gran despedida a este espacio. Agradecemos a nuestros invitados especiales, a Paula Cañón, nuestra delegada de la Jurisdicción Especial para la Paz, a Paula Vargas, miembro de la Asociación Campesina Galán Zorro, al Congreso de los Pueblos, al doctor Nelson Montero y al ingeniero Carlos Varela, que se han venido desempeñando como líderes ambientales y sociales del departamento. Bueno, también agradecemos al Banco de la República por la alianza con la Semana Ambiental Boyacense para este espacio, el cual está conformado por estudiantes de diferentes universidades, tanto públicas como privadas. A la Santo Tomás por la prestación de sus instalaciones y en especial a nuestros espectadores. Esperamos que de este espacio queden grandes reflexiones frente a lo que son los páramos en nuestro territorio boyacense, y pues también al departamento por conflicto armado. Vemos que nuestros recursos naturales se encuentran expuestos y las víctimas han sido integrantes y siempre han sufrido interacciones importantes dentro del lugar. Esperamos que se continúen los procesos de reconciliación en el territorio y continúen los espacios en donde se permitan estas conversaciones sobre nuestro territorio. Finalmente, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo durante toda la transmisión. Les queremos recordar que nos encontramos en Facebook e Instagram como Semana Ambiental Boyacense. Se pueden contactar con nosotros por medio del correo oficial @gmail.com. Muchas gracias a todos.